¿Qué tal? Mío de hortelano, ¿ah? Sí, No comerías, Carbohidrato, bueno, no carbohidrato. comerías a comer. claro. Bien, ponemos adelante. Claro, pero sí, se debe tu silla a alguien. Claro. Claro, la idea de sentarnos en el piso era ganar más espacio. Usa la silla y... Claro. O si no, mejor siéntate. Y lo más chistoso es que nadie Así cálalo, así cálalo. Claro. Hagamos, así No, cálalo. y lo más bacán es que se sientan una sí, una no, una sí, una no. Claro. Mira, Se caliente. ya Caliente, Bravo. ya, Ahí la guarda. No ha vuelto. Ya. Qué fallado. Ya está esto, ¿no? Ya. La monarquía. El hombre va muriendo. No, aquí a veces sí. Ya. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Cuál era el título? Ley muere. No, ese es el título de la serie en total. Pero reflexionábamos sobre cuando Jesús le dijo, si alguno quiere ser mis discípulos, que nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga, ¿verdad? Ese fue el pasaje de la semana pasada. Hoy día quería hablar sobre algunas historias de la persecución de los primeros, del primer siglo del cristianismo, y para eso tenía que hablar sobre este tipo. ¿Saben quién es? Princesa, princesa. No, no es el César. Ah, ya, es este... ¿Cómo se pide eso? ¿Quién es? Sí, Sí, Nerón. No, es Nerón. 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 No, espérate. Nerón estaba loco. Nerón se operó de la rodilla. No ha venido. Sí, está en reposo. Bueno, Nerón, ¿no? Nerón, ¿por qué es famoso? ¿Por qué lo recuerdan? O Piromaníaco. por incendiar Roma y por matar cristianos, ¿no? Por eso el nombre, ¿no se acuerdan del software quemador? El Nero Express. Ah, pues se llama Nerón. Es por eso se llama Nero, en honor acá a nuestro amigo Nero. Mi querido amigo. Al Nero. Sí. ¿No han visto que el logo es algo así como... Claro, que el Coliseo Romano incendiándose. Ajá. Y dice que el tipo estaba tan loco que Quemaba el oro de la nave. ¿Cómo? Quemaba el oro. Sí, quemado. Ya bueno, en la época de Nerón fue que crucificaron a Pedro, ¿no? En el año 67, algo así, ¿no? Sí, ahí ya no tenía su llave, pues como en la foto de la semana pasada. Aquí muriendo. Sí, aquí muriendo, ¿no? Con fe. Aquí muriendo por el face. A otra persona que murió en esa época, ¿quién es él? ¿No lo reconocen? No, él es de... Una cabeza sin cuerpo. Él es un fino. Era musical. Pablo, pues. Pero saben que murió decapitado, o sea, por el... También saben... Está durmiendo. Eso no te como Tiene que ejercitar su imaginación. Otra persona que... ¿Quién podría ser él? Juan, pues, ¿no? Ahora vean cómo sé que ser Juan puede ser Robinson Crusoe. Laguna Azul, el chico de la laguna. Claro, en esa época fue también que enviaron a Juan a Patmos. O sea, a Juan, bueno, la historia dice que a Juan lo primero lo metieron en aceite hirviendo, ¿no? Y que no se quemó. Entonces, como no podían matarlo, agarraron y lo desterraron a Patmos, que era una isla desierta donde pasó sus últimos años de vida. Y en esa isla fue donde se dice que escribió Apocalipsis, ¿no? De hecho, una época, en un concilio romano, estaban debatiendo sobre si Apocalipsis debería estar en el canon bíblico, o sea, debería estar en la Biblia, ¿no? Porque decían, a ver, Juan, un tipo viejo y desterrado en una isla desierta escribiendo un libro que nadie entiende. Entonces probablemente dijeron, pucha, este tipo estaba loco o algo así, ¿no? Pero la iglesia lo mantiene porque nadie puede negar de que el Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel, ¿no? De las profecías de Daniel, tiene mucha relación en eso, ¿no? Entonces
lo mantuvieron en el canon, ¿no? De hecho, nosotros no respetamos el canon de los concilios, pero parte de la historia, ¿no? Este cuadro es de Timoteo, de la muerte de Timoteo, ¿no? Se dice que a Timoteo lo agarraron y lo golpearon a punta de palazos y agonizó durante 2 días, producto de esos golpes, y murió, ¿no? ¿Se acuerdan de Timoteo, el discípulo amado de Pablo, ¿no? Que le dice, que Pablo le dice esas frases que siempre las enmarcan en los papás cristianos, que lo ponen en los cuartos de sus hijos, ¿no? Sé ejemplo en conducta, no sé qué. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que nadie te menosprecie por ser joven, sino es ejemplo en conducta, amor, pureza y todo eso. Y esas cosas, ¿no? Entonces Timoteo murió así, ¿no? Timoteo murió apaleado y agonizó durante 2 días. No, fue una cosa bien brava. Como Pio Chicken, ¿no? Sí. Bueno, y acá Nerón incendió Roma. Y una cosa bastante quemada de Nerón es que Nerón dice que cuando él incendió Roma, se subió a su palacio, a la parte más alta para ver, se puso a tocar la lira y a decir: yo no voy a permitir que, o sea, prefiero que todos mueran antes de que yo muera, algo así, ¿no? Lo que pasa es Como que es un complejo de artista, y para él quemar Roma era su mayor obra de arte. Sí, está de loco. Ajá. Y bueno, y en la época absolutamente todo lo que pasaba era atribuido a los cristianos, a la secta de los cristianos, ¿no? O sea, si de pronto había una plaga, era los cristianos. No es broma, o sea, no es broma. Si de pronto, no sé, había algo que no explicaban por qué pasaba, los cristianos. Y de hecho, esto, ¿qué pensaban? Los cristianos, ¿no? Y tiene algo de sentido, porque como era prohibido y todo eso, entonces los que están en contra del sistema, del gobierno, entonces van a decir: no, estos tipos son unos delincuentes que no se quieren someter a las autoridades, entonces van a pensar mal, ¿no? Bueno, la cosa es que Nerón era tan cruel con los cristianos que de hecho los mismos romanos paganos les parecía ya demasiado el ensañamiento que tenía Nerón con los cristianos, ¿no? Una de las cosas más brutales que hacía Nerón era que Nerón agarraba a los cristianos y los ponía en estacas en el patio de su jardín, los bañaba en cera y los quemaba vivos para alumbrar su jardín. Sale muy caro. Sí, entonces el tipo estaba loco, ¿no? Y todas estas historias están en el libro de los mártires, ¿no? Entonces, así empezó la iglesia durante el primer siglo, ¿no? Eso empezó en el año 62, ¿no? Todas esas muertes recontra achoradas. Romanos 7. Y de esto hablábamos un poquito ayer en la Nano de Magdalena sobre Romanos 7, y ya quería expandir un poco más ese tema. Y yo estas semanas reflexionaba en varias cosas, ¿no? Sobre cosas como cuando nosotros queremos hacer las cosas bien y salen mal, ¿no? O como por ejemplo el tema de los mártires, que siempre la historia nos lo muestra así como superhombres, pero de hecho que hacían las cosas mal, se equivocaban y todo eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos algo mal o hacemos algo que creemos que está bien, nos equivocamos y todo eso, hay un montón de emociones dentro, ¿no? Y cuando pasaba eso yo me acuerdo mucho de Pablo, porque Pablo era un tipo que hacía cosas muy bacanes, que de hecho era uno de los más sobresalientes de los apóstoles, que hacía muchos milagros, hacía muchas cosas. O sea, era una persona muy entregada, con un corazón que vivía pensando en la misión de Dios, en predicar el evangelio, en fundar iglesias, en animar a los cristianos a que perseveren y todo eso, ¿no? Entonces era un tipo realmente admirable. Pero la Biblia también refleja de alguna manera los defectos de estas personas, o sea, de las personas que hicieron grandes cosas por Dios, ¿no? Y eso es chévere porque le da más credibilidad a la Biblia, ¿no? Porque si yo quisiera inventar una fantasía
no escribiría los defectos de las personas, o sea, los pintaría como superhombres. Pero la Biblia como que muestra personas miedosas, con errores, que se equivocaban en lo mismo y todo eso, pero que Dios los usaba, ¿no? Y eso hace que nos identifiquemos con personas así. Y bueno, Romanos 7, voy a buscarlo. Es un pasaje bien denso, así que estén bien atentos. ¿Quiere calificar la Biblia? No, gracias. Ya, ahora sí. Todo el capítulo lo vamos a leer, ¿ya? Y vamos a enfatizar en los últimos versículos cuando... Romanos 7, desde el 1. ¿no? Todo el 7 vamos a leer. Dice: puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley una persona casada está sujeta a su marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que, si ella se une con otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley, para pertenecer a otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto su dominio, estamos libres de la ley, de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Martín Lutero escribió un comentario sobre el libro de Romanos, y en su introducción él dice que siempre que leía Romanos quería golpear al apóstol Pablo. Así dice, porque en muchas partes no entendía lo que quería decir. Y de hecho Romanos es un libro muy rico, ¿no? Es un libro muy rico, muy profundo, con mucho contenido, con mucha enseñanza, y muchas veces en algunas partes difíciles de entender si es que lo leemos a la ligera, ¿no? Si lo leemos superficialmente. Entonces, en la primera parte de este pasaje,
Pablo está hablando de la ley, ¿no? De la ley que gobernaba en la época previa a Jesucristo para los judíos, ¿no? Entonces era una ley de normas muy específicas, ¿no? Era una ley de normas muy específicas y que simplemente ese era el límite y es así y punto, ¿no? Una ley, ¿no? Entonces, y está hablando de que las leyes son para mientras la persona vive. Entonces, y él decía, como nosotros ya hemos muerto en Cristo, entonces esa ley no nos afecta. O sea, estamos libres de la ley a través de Cristo. A través de Cristo somos libres de esa ley porque hemos muerto, ¿sí? Entonces, pero, sin embargo, hay otra ley, que es una ley del pecado, ¿no? Es una ley que de pronto nos damos cuenta que estamos sujetos a esa inclinación hacia hacer el mal. Esa inclinación hacia a veces querer hacer el bien, pero hacemos el mal por naturaleza, ¿no? Y Pablo termina diciendo, el bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y si no lo hago yo, es el pecado, o sea, no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí, ¿no? Entonces, aquí este pasaje está diciendo una realidad, o sea, está mostrándonos cómo es el ser humano, cuál es la condición del ser humano, ¿no? Que es un ser caído, que está inclinado hacia el pecado, que le atrae lo malo. Y de hecho, alguien decía, lo escuché alguna vez, decía algo así: la doctrina más fácil de comprobar así empíricamente es la doctrina de la caída del hombre, de la depravación del hombre, ¿no? Porque nosotros podemos ver en nosotros mismos esa condición, ¿no? de cómo nosotros nos es fácil hacer el mal, nos es fácil equivocarnos y hacer cosas que desagradan a Dios, ¿no? Y lo vemos en el mundo entero, ¿no? El ser humano disfruta el mal, disfruta contradecir la ley de Dios. Sin embargo, muchas veces hemos leído este pasaje como sintiéndonos identificados y hasta justificando las cosas que hacemos, ¿no? Diciendo, me siento como Pablo, ¿no? de que hago el mal que no quiero, pero el bien que quiero hacer no lo hago, y he escuchado muchos sermones así, o sea, centrados en eso, ¿no? Pero en realidad, aquí Pablo no está diciendo como que un ejemplo de lo cual se enorgullezca. O sea, no está diciendo un ejemplo de lo cual diga, me siento tranquilo porque ahora me doy cuenta que no soy yo, pues, sino es el pecado y me lavo las manos y no pasa nada, ¿no? Lo que Pablo está haciendo, está reconociendo una realidad. O sea, está siendo honesto consigo mismo, ¿no? Pero no está diciendo, esto está bien, ¿no? Porque yo no creo que la vida cristiana sea totalmente subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, y siempre en la misma situación, ¿no? O sea, la vida cristiana es una vida en constante subida y crecimiento de la mano de Dios, ¿no? No es una vida perfecta, no es una vida que no nos equivocamos, pero si nosotros vemos el contexto en el que está encerrado este pasaje, por ejemplo, Romanos 6. Romanos 6 dice algo que pareciera contradecir lo que dice en Romanos 7, ¿no? Voy a leerlo así rapidito. Dicen, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, porque para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, ¿no?
este pasaje empieza diciendo, entonces ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando? No, ¿no? Entonces como que contradice esa situación de pucha, hago lo malo y lo bueno que quiero no lo hago, ¿no? Sino que, y en el capítulo que sigue a Romanos 7 que hemos leído, dice el título, Viviendo en el Espíritu. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Entonces vemos que de alguna manera Romanos 7 explica nuestra naturaleza y explica muchos de nuestros errores, pero no los justifica. O sea, no dice de que equivócate y ya, ¿no? Pero yo creo que es un mandato interesante de aceptar nuestra naturaleza y ser más tolerantes con las personas que se equivocan. Porque muchas veces hay personas que están en el camino, pero no están en la misma etapa del camino. Y muchas veces nosotros tenemos intenciones de hacer cosas buenas y no nos salen las cosas bien. Y muchas veces nosotros hacemos cosas que no necesariamente son malas, pero se escapan de nuestras manos y de pronto fregamos todo. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que es nuestra naturaleza que está fluyendo y que nuestra actitud a eso debería ser luchar contra eso y morir y matar eso, ¿no? Muchas veces nos sentimos identificados con Pablo, sí, pero con la parte negativa de Pablo, con la parte de Pablo que no estaba tan bien, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas personas que entregaron su vida por Dios, como las primeras historias que les mostré ahora comenzando, creo que fue una lucha para llegar a morir físicamente así y entregar tu vida. Creo que primeramente tuvieron que morir a esa ley del pecado muy fuertemente. O sea, renunciar a eso de querer justificarnos, o de querer ver ese pasaje como que es normal que sea así. No es normal que el cristiano viva así. Pues lo que Pablo nos quiere decir es, no imiten esto, ¿no? Sino mueran a eso y crezcan, ¿no? Y crezcan y entreguen su vida. Y creo que ese es el llamado cristiano, ¿no? El morir a esa naturaleza. Esa frase a mí me gusta un montón. ¿Quién la puede leer? ¿Nadie? Adelante. Las escrituras nos enseñan la mejor forma de vivir, la forma más noble de sufrir y la forma más confortable de morir. Entonces es eso, ¿no? Yo creo que en resumen, la vida cristiana es una vida de morir a ti mismo. Y no justificar nuestras acciones con, nuestra tendencia al mal, nuestra situación caída, ¿no? O sea, eso explica nuestros errores, pero no los justifica, ¿no? Porque nosotros tenemos que aprender a alimentar nuestro espíritu, ¿no? Crecer en Dios a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la comunión en la iglesia, a través de hacer obras de bien, ¿no? A través de animar al que está al otro, animar al que le falta fuerzas para entregar su vida de una forma un poco más radical, ¿no? Yo creo que el mundo necesita esos ejemplos, ¿no? Esos ejemplos de personas que se equivocan, pero que tienen una genuina intención de morir a su naturaleza, de morir a esa naturaleza que hace hacer el mal que no queremos hacer, ¿no? Y de alimentar nuestro espíritu, ¿no? Eso. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de ese pasaje de Romanos 7 que es súper conocido, ¿no? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Es como que la justificación de un niño engreído, ¿no?
¿Quién quiere comentar algo? Juanchi, ¿tú qué piensas? Para mí, personalmente para mí es difícil, o sea, morir a muchas cosas, ¿no? Pero, porque yo sé, yo soy consciente de las cosas malas que hago, de las cosas buenas que hago, ¿no? Y pues sobre todo eso, Dios me demanda que me esfuerce más, ¿no? Que busque más de ello, que deje de dar de repente el 100% o después del 80% a mis cosas y darle más porcentaje a cosas de Dios. A veces nos preguntamos, como no puedo dejar esto, ¿no? O no puedo estoy en esto y sigo y no puedo salir de este problema, de este error, mejor que le damos más pie a eso que a buscar a Dios, ¿no? De repente queremos solucionar las cosas con nuestro propio medio, pero no buscamos ayuda o de repente no buscamos al mismo Dios orando, leyendo su palabra, qué dice al respecto, ¿no? Y yo creo que aquí en este pasaje da a entender cómo es él, ¿no? Cómo es él y lo que está metido, ¿no? Para darnos a entender que podemos salir de cualquier problema, cualquier pecado. Este capítulo básicamente yo lo siento como un capítulo de mucho ánimo, ¿no? Mucho... Sé consciente de la realidad, ¿no? No eres perfecto, te vas a equivocar, pero no te conformes a eso. Y ser consciente de eso también nos hace ser más tolerantes con los demás, ¿no? Porque a veces nosotros somos muy duros con las personas sin darnos cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque no estamos siendo muy honestos con esa realidad, ¿no? No estamos siendo muy honestos con la realidad de que todos estamos luchando, o sea, cristianos y no cristianos, esa es la realidad, ¿no? Como Pablo mismo reconoce, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y cuando nosotros somos un poquito más honestos con esa realidad, definitivamente nuestro trato con los demás va a cambiar, nuestro trato con nosotros mismos va a cambiar. Creo que nuestra conciencia nos va a acusar, el Espíritu Santo usando nuestra conciencia nos va a acusar de esos momentos en los cuales nosotros estamos no siendo, no actuando bien, ¿no? Y nos va a hacer relajarnos un poco cuando también nos sentimos mal por las cosas que nos salen mal sin querer hacerlo, ¿no? Porque a veces también nosotros nos torturamos con las cosas que hacemos mal, ¿no? Y vivimos así como muy metiendo el dedo en la herida y sintiéndonos mal y renegando y frustrándonos, ¿no? Pero yo creo que al leer a Pablo en este pasaje también es un poco de consuelo, no es como que ya pues eres imperfecto, ¿qué querías? ¿Que te salga todo bien? No, pues ahora no vivas en la carne, vive en el Espíritu, ¿no? Mata eso y crece, ¿no? Y crece y olvida y persevera, ¿no? Y ese es el mensaje central del cristianismo, yo creo, ¿no? Jesús, su muerte, su resurrección, el perdón, ¿no? Caminar una vida junto a Él y crecer de la mano de Dios, ¿no? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por alimentar nuestro espíritu, Señor, a través de lo que tú nos revelaste en tu palabra, Señor. Hoy reconocemos muchas veces esa ley de que todos estamos influenciados por el pecado y que toda área de nuestra vida tiene rasgos de esa naturaleza pecaminosa, Señor. Y hoy somos conscientes de que muchas veces nuestras acciones son puro reflejo de esa naturaleza, Señor. Son puro reflejo de que queremos hacer buenas cosas, pero de pronto no sale tan bien, o queremos hacer algo bueno y terminamos fallando, o pecando y demostrando esa condición, Señor. Pero no queremos conformarnos a eso. No queremos agarrar de justificación eso de que somos seres humanos imperfectos y eso nos hace
nos hace permitir que cometamos cosas que no andan muy bien. Todo por el contrario nos hace ser conscientes de que necesitamos cada día alimentarnos más de ti y de esa manera morir a nuestra vieja naturaleza, morir al pecado, así como tú moriste en la cruz, Señor, por perdonarnos del pecado, Señor. Gracias porque tú nos hablas a nuestros corazones y nos enseñas la manera de vivir y también la manera más digna, más noble de morir a nosotros mismos, morir al pecado, morir a esa terquedad y necedad que caracteriza a nosotros, a las personas, a los seres humanos, Señor, para crecer contigo y ser cada día más parecido a ti y reflejar tu amor a las personas, Señor. Ayúdanos en este proceso que no es fácil, porque ser un mártir no es fácil. Llegar a ser como tú no es fácil, pero sabemos que tú has ofrecido al Espíritu Santo que nos acompaña, que nos ayuda, que nos consuela, y tú estás al lado nuestro haciéndonos crecer y haciendo la obra en nosotros que la vienes perfeccionando y la irás perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Señor. Hemos puesto nuestra confianza en ti, te amamos y perdónanos cuando queremos justificarnos y queremos no matar a nuestro viejo hombre. Hoy nuevamente reafirmamos nuestro amor hacia ti, nuestro camino contigo, Señor. Y cada día tú nos das un nuevo sol y nos muestras que cada día es un nuevo día en el cual nosotros comenzamos de tu lado, de tu mano y perseverando en tu gracia, en tu amor, en tu camino, Señor. Gracias por las personas que están aquí, que semana tras semana te buscan, que durante las semanas nos reunimos en casas para seguir creciendo y animándonos, así como la iglesia del primer siglo, Señor. Ayúdanos a estar unidos, ayúdanos a ser esa familia que enfrentaba las situaciones difíciles como en el primer siglo, Señor. Ayúdanos a tener esa disposición de caminar juntos construyendo tu iglesia en este mundo, Señor. Sabemos que tú quisiste que estemos aquí no por algo que lo merezcamos o que nosotros hayamos querido estar, sino que estamos aquí y somos parte porque tú así lo quisiste. Y te agradecemos por eso, Señor, y confiamos en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar. Ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí, gracias por salvar.